Donald Trump, el polémico expresidente de los Estados Unidos y ahora candidato presidencial para las elecciones de este año, contra todo pronóstico, porque parecía que no iba a llegar este señor, pues bueno, parece que ser que al final sí. Se ha metido en todo este asunto de la monarquía inglesa, de los royals. Es verdad, le han preguntado en una entrevista, pero es que este señor ha ido a más y ha seguido dando declaraciones. Este señor, a ver, ve un charco y lo pisa. Me pregunto yo, siendo candidato presidencial a uno de los principales países del mundo, ¿para qué se mete en este chismorreo? Me refiero, por ejemplo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, no ha entrado de lleno en si pasa esto, si pasa aquello. No, él... Lo poco que ha comentado ha sido, sí, me he reunido con el rey Carlos y tal, y bueno, pues deseando que esto siga así, que mejore, tal, unas declaraciones diplomáticas y ya está. No, este señor ha ido a querer acaparar titulares, un poco en este sentido. Y desde luego, pues un cuadro de comedor absolutamente todo. Ha atacado, ha hecho ataques, pero también defensas, cosa que me ha llamado la atención, y por supuesto ha hablado del estado de salud de Kate Middleton y del rey Carlos. Ya os adelanto que yo pienso que este señor no sabe absolutamente nada y que, vamos, que es un poco como si fuera la opinión de mi prima. Pero claro, es que estamos hablando de una de las personas más poderosas del mundo, cuya opinión realmente influencia a uno de los principales países, y sobre todo sabemos que sus declaraciones van a tener repercusión internacional. Bueno, voy a empezar, si habéis visto el vídeo anterior ya he dado un esbozo, ha hablado sobre el príncipe Harry. Bueno, pues prácticamente este señor ha amenazado con expulsarle de los Estados Unidos, de no concederle privilegios especiales, porque en el libro habla de coqueteo de sustancias en su país. Me llama mucho la atención, primero, el cinismo y el populismo que gasta Donald Trump. Yo aquí no me voy a meter ni en política ni en absolutamente nada, ¿vale? Me voy a ceñir un poco a las declaraciones. Pero bueno, decir Meghan Markle es norteamericana y ha traído a su marido. Su marido estaba pensando pedir la nacionalidad. Yo espero que después de las declaraciones de este señor, como salga presidente, que se vayan a Canadá y a este señor le den un poquito por ahí, porque de verdad me parece que no se pueden decir esas cosas. Es una humillación gratuita hacia Harry, que me parece que lo único que ha traído precisamente a Estados Unidos, pues como miembro de la realeza, ha traído turismo. Se lo rifan los grandes eventos, no les falta el trabajo. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido creo que Donald Trump tendría que haber sido más prudente. Yo no veo a Rishi Sunak, primer ministro británico, hacer este tipo de declaraciones. Las ha hecho sobre el estado de salud de Carlos III porque él se ha reunido con él. Oiga, ¿cómo le ha visto? No, pues yo le he visto bien y a ver si la cosa va bien y mejora. No, este señor no. Este señor se mete en unos berenjenales. Me ha parecido feísimo lo de Harry, e incluso en redes sociales se dice que hay incluso connotaciones, ya sabemos un poco de qué tipo, por Meghan. Ha hablado también de la salud de Carlos III y de Kate Middleton y todo este Photogate o Kategate o como lo queráis llamar. Sobre Carlos III se ha despachado un poco, le han preguntado, oiga, ¿qué le parece esto? ¿Está en crisis la monarquía británica? ¿Cree que va a haber una sucesión, tal? Y bueno, pues prácticamente a este señor ha mostrado tanta indiferencia que incluso pues ha dolido y ha soqueado bastante, porque puede decir, no sé nada, espero que le vaya bien, espero que se recupere y ya está, y quedas como un señor. Bueno, pues prácticamente ha dicho que hay cosas que son ley de vida, no ha confirmado nada, pero ya directamente se ha ido con ese comentario. Y bueno, como digo, con una indiferencia que a mí personalmente me ha llamado la atención.
indiferencia que no ha tenido con Kate Middleton. A Kate Middleton la ha defendido, pero ojo, no ha defendido a Kate Middleton como en plan dejarla tranquila, que no pasa nada, no. Le han preguntado sobre la foto y el tío ha tenido los santos bemoles de decir que no pasa nada, por retocar digitalmente, que esto, bueno, pues que es tarea habitual de las instituciones y más ahora en esta época de redes sociales. Yo me he quedado, ¿qué nos quiere decir? ¿Que desde las instituciones públicas y oficiales se nos está tomando el pelo con imágenes que luego no son? A este paso vamos a tener que poner en cuestión absolutamente todo. Ha dicho, pues eso, que entiende un poco sobre todo la mentira, o por lo menos es lo que he interpretado yo. A ver, si yo creo que lo de las imágenes es lo de menos, ¿no? Si hay cosas detrás, yo creo que es realmente lo importante. Pero en cualquier caso, bueno, pues a mí me ha sorprendido este despacharse. Me imagino que es por acaparar titulares, por decir estoy aquí de nuevo, me presento a las elecciones, que tiemble el mundo. El otro día hizo unas declaraciones con todo este asunto de la Tercera Guerra Mundial y demás, que dijo que si no salía él iba a haber un baño de sangre. Luego ya los medios cercanos a él dijeron que no, que se refería algo así como que si no salía él se iba a desplomar la industria del automóvil en Estados Unidos o algo así. Algo así. Pero que yo ya sinceramente, con un señor que nos está diciendo de primeras que está bien mentir por parte de las instituciones públicas, pues ¿qué podemos esperar? Personalmente creo que este señor no tiene ni idea de lo que le pasa a los Royals, porque hace un último apunte sobre la reina Isabel II, que dice que él tenía mucha amistad con ella, pero que por ser su favorito o una especie de ojito derecho dentro de las relaciones diplomáticas que tenían que tener, pues que este señor no se plegaba tanto al protocolo y que si tenía que ir delante de la reina, él iba. Así de chulo es Donald Trump. Es un tipo peculiar, Yo ya no voy a entrar en nada más de política ni nada, pero con estas declaraciones que hemos visto de los Royals, yo creo que que se ve un poco la intención y sobre todo ¿qué pasaría aquí si un político en España de repente se pusiera a hablar de esto, ¿no? Diríamos todos, hijo mío, hija mía, no, ahora mismo no hay suficientes problemas en el país como para que te pongas a hablar de esto. Pues con Donald Trump igual, a mí ese mazazo que le ha metido a Harry, totalmente gratuito, me parece totalmente asqueroso. Del único que no ha hablado ha sido de William, Yo le hubiera preguntado sobre el hermano del rey y la relación con Jeffrey Epstein, que ese también es estadounidense, y a ver un poco qué es lo que nos contaba. Bueno, más allá de Donald Trump, la BBC ha filtrado unas imágenes donde se oye una voz en off locutando que efectivamente esa es Kate Middleton. En ningún momento han dicho ni fuentes de Palacio. Lo que pasa es que como lo ha dicho la BBC, parece que la BBC es perfecta y no tiene derecho a cometer errores, cosa que me parece, pues bueno, que no es así, porque, a ver, nadie es perfecto, ni mucho menos. En la BBC se cuida mucho todo, pero todos los medios internacionales ahora plegándose un poco con... sobre todo me parece que a mí lo que creo que ha habido aquí ha sido un movimiento empresarial de perro no come perro, y aquí lo que diga la empresa editora del diario The Sun, que también lo es del diario The Times, es decir, que la que aparece en el vídeo es Kate Middleton, eso tiene que ir a misa. Y ya, pues si lo dice la BBC, parece que tiene un aire de oficialidad. En ningún momento Kensington Palace ha confirmado que sea Kate Middleton. De hecho, no ha hecho ningún comunicado al respecto. El resto de medios simplemente ha supuesto que BBC ha contado con fuentes de Palacio y que eso y que esa es Kate. Hay muchos motivos por los que pensamos que esa no es Kate.
Y hay uno que me parece de lógica absoluta. Si Kate estuviera tan bien, tan jovial, andando deprisa, y no pareciera ahí que prácticamente son dos personas que paralelamente están paseando por la granja, yendo deprisa después de hacer unas compras, en unas imágenes en las que nadie prácticamente les mira y Kate va sonriendo, moviéndose especialmente, como digo, de manera jovial, andando deprisa. Entonces, ¿qué problema tendría Kate Middleton de incorporarse de nuevo a la agenda oficial de la Casa Real Británica? Yo creo que con este argumento queda desmontado todo. Aparte de eso, tenemos la limpieza por imagen, por inteligencia, la limpieza de la imagen por inteligencia artificial. Tenemos también, otra gente ha visto diferencias de altura. La morfología de la cara, que no coincide con la de Kate Middleton. Muchas cosas que nos hacen pensar que esto es una tomadura de pelo. ¿Es una tomadura de pelo de Palacio? Bueno, yo personalmente en este sentido, y no es por defenderles, pero creo que no. Que se están ahora cargando las tintas, especialmente con los departamentos de comunicación de Kensington Palace, ¿no? Con los asesores. Van a rodar cabezas, va a haber despidos. Bueno, quizás, no sé. Quiero decir, el asunto de la comunicación no lo han llevado bien. Pero me parece que lo del vídeo no es responsabilidad suya. Lo digo porque el diario que publicó esto, la información de Sun, es muy dado a hacer montajes, ¿vale? E incluso el medio que publica el vídeo, que es estadounidense, TMZ, dice ayer, porque tienen un canal de televisión, que oye, que tampoco creen ellos que esa sea Kate Middleton. Y lo dijo además un alto ejecutivo de ese medio, que no lo dijo uno que pasaba por allí. Que no pueden confirmar tampoco si esa es Kate Middleton y si esas imágenes son de ahora o si son de hace tiempo. O pues yo creo que con esto queda de alguna manera claro el hecho un poco de que aquí yo creo que como estos diarios han perdido muchísima credibilidad y han quedado expuestos, porque si hay algo que ha expuesto todo esto es que pretendían enfrentar a los hermanos y que realmente lo consiguieron, dividiéndose el público entre unos fans, en este caso de los príncipes de Gales, de Kate y William, y otros fans que seguían a Harry y a Meghan. Eso les ha venido muy bien. Lo que pasa es que, claro, ahora con esto de Kate Middleton, con lo que no contaban, pues finalmente se ha destapado aquí un poco el papel de este tipo de medios, sus vínculos con Camila, cómo han querido destrozar la relación de los hermanos simplemente para seguir haciendo dinero. Han traspasado los límites muchas veces. Y ahora, evidentemente, The Sun no podía publicar ese vídeo. No por esto que se ha dicho de que hay un pacto desde Lady Di. No. Desde Lady Di han traspasado líneas rojas muy fuertes, especialmente contra Harry. No iba la cosa por esto. No podían porque si no les iban a acusar a ellos de montajistas. Entonces, si lo publica un medio norteamericano y nosotros publicamos la información únicamente en texto horas antes, pues oye, quedamos aquí como unos reyes. Y además es que han sido los tabloides los que han querido perpetuar y que nadie dude absolutamente de que esa es Kate Middleton. Y mientras tanto pues dejan en este caso a Kensington Palace sin saber un poco qué hacer, porque allí yo creo que la cosa se mueve de otra forma. Luego está la desinformación, porque veo ahora de repente a cadenas de televisión aquí en España que hablan de eso, de desinformación, de bulos. Yo tengo la conciencia muy tranquila porque aquí todo lo que... O sea, toda la información que hemos dado, que eran teorías de la conspiración y otras que se podían acercar más a la realidad, siempre se han puesto en contexto y siempre hemos dicho, oye, pues esto no nos cuadra. Pues esto nos cuadra más. Esto aquí pueden tener razón, aquí no. Ellos no. Y de hecho he visto un vídeo esta mañana en el programa de Telecinco de Joaquín Prat
que es que he dicho todo mal, todo mal. Estaban hablando de Rose Hambury, ¿no? Y queriéndose hacer eco de las teorías de la conspiración. Bueno, pues han dicho, entre otras cosas, que uno de los hijos de Rose Hambury, tengo que decir que son gemelos, pero ellos han dicho uno de los hijos de Rose Hambury podría ser de William. A ver, ¿cómo va a ser de William? Serán en todo caso los dos de William. Pero vamos, que es que eso no se ha dicho jamás. Lo que se ha dicho es que era la niña pequeña la que podía ser de William. Eso sí ha sido publicado. Pero como han llegado tarde y mal y hacen las cosas con las patas, pues evidentemente no están ellos precisamente para hablar de desinformación y de bulos, cuando además el otro día en el programa de Ana Rosa Quintana, una barbaridad que habían publicado sobre Kate y la estaban presentando como verdad irrefutable, pero además cachondeándose de una cosa que a mí me parecía bastante grave. Y ponen la prueba, y la prueba es un tuit, como el que puedo poner yo. Eso no es ninguna prueba. Así que así estamos. Lo dejo claro, la BBC en ningún momento, Kensington Palace en ningún momento ha comunicado a la BBC que esa sea Kate Middleton, no ha hecho ningún comunicado. La BBC, el único vídeo que están sacando es uno que aparece una voz en off hablando del vídeo y diciendo que es Kate Middleton. Sin más, sin más. Puede ser un error, puede ser, no sé, que se hagan eco de lo que dice en algún medio, incluso que ese vídeo esté sacado fuera de contexto, pero en ningún momento se ha confirmado oficialmente que esa sea Kate Middleton. Y sin embargo es lo que estamos viendo en los medios toda la mañana. Así que bueno, pues con estas declaraciones de Donald Trump, que no sé qué os habrán parecido, y con esta aclaración que me apetecía hacer, lo voy a dejar aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.